Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor que espero será de edificación para aquellas personas que estén buscando la verdad en Jesús. Y como el Señor usa vaso, pues yo soy un vaso en la mano del Señor para exponer este estudio de hoy. El estudio de hoy, su título es Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Bueno, entonces nada, vamos a comenzar. Quien tenga su Biblia, va a abrir su Biblia y va a ir analizando todos los temas, todas las escrituras, los puntos que yo vaya dando, ¿no? Y que no tenga la Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, así que no tener la Biblia no es un obstáculo para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vámonos a Mateo, a los evangelios, vámonos a Mateo 5:31. Amén. Primeramente vamos a leer, ya estando aquí en los evangelios, Mateo 5:31, primeramente vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios de esta forma. Y la gloria es de Dios, como siempre. Jesús y el divorcio. Amén. Este fue el estudio con el cual el Señor ha tocado mi corazón. Es un tema que se ha tratado mucho. Muchas personas lo han dado. Pero el Señor usa vasos y yo pues soy un vaso en mano del Señor. Y de este estudio también pues va a salir mi propia experiencia, porque Jesús y el divorcio no es algo que yo no haya vivido. Me ha tocado vivirlo de una forma diferente, claro está, pero cada persona lo vive, ¿no? Lo vive de una forma, de otra, pero se vive. A mí me tocó vivirlo, no voy a dar un estudio. El Señor no me ha puesto a dar un estudio sin algo que yo no haya vivido. O sea que es un estudio que va a la luz de la palabra y con testimonio también de mi persona y de cosas que el Señor me ha mostrado respecto a este tema, Jesús y el divorcio. Amén. Así es. Bueno, vámonos, o si ya estamos, Mateo 5:31. Amén. Y ya hemos leído la palabra en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya la hemos presentado al Señor en el nombre de Jesús. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. De esta forma. Jesús y el divorcio. Yo voy a leer. Amén. Y vamos a leer si usted está en su casa o escuchar. Amén. Como siempre, se puede echar el video hacia atrás y escucharlo y después ir usted con la Biblia, usted ahí, como usted se sienta cómodo. Amén. Jesús y el divorcio. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Amén. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, amén, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Amén. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. O sea, a no ser que haya una causa de fornicación, hace que ella adultere. Amén. Y el que se casa con la repudiada está cometiendo adulterio. Amén. Pero vamos a seguir a la luz de la palabra. Amén. Vamos a continuar. Este es el comienzo. Ahora vámonos a Mateo 19:1. Mateo, Evangelio de San Mateo 19:1. Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Aquí seguimos en Mateo 19:1. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Amén. Entonces vinieron a él los fariseos
tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Amén. O sea, que si era lícito, que si le era permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo. Amén. Y esto fue lo que el Señor contestó. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Por esto el hombre. ¿Por qué? Por causa del matrimonio. Amén. El hombre, amén, dejará a sus padres y se unirá a su mujer, se juntará a su mujer, la unión es el matrimonio, amén, y serán los dos una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Un solo cuerpo. Amén. Así que no son ya más dos, amén, sino una sola carne, amén. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, amén. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, amén. O sea que aquí el Señor le está contestando, amén, que por cualquier causa no te vas a divorciar de tu mujer, amén. Que lo que Dios juntó, lo que Dios estableció el matrimonio, amén, no lo separa el hombre. El hombre en la tierra físicamente no lo va a separar, porque ya espiritualmente Dios lo ha establecido espiritualmente y se ha manifestado físicamente. No lo separa al hombre, amén. Lo que Dios juntó por cualquier causa, no. El Señor aquí lo explica, amén. Y continuamos con las escrituras. En el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Amén. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Amén. Porque ya sabemos que Moisés andaba guiado por el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Lo que Moisés hizo, lo hizo guiado por el Señor. Entonces, ¿por qué tú dices aquí esto? Amén. Y Moisés no dijo que podía no dar carta de divorcio y repudiarla. Amén. Aquí el Señor le contesta en el 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Amén. Por la dureza que había en su espíritu, en el espíritu de la persona. Amén. Por la dureza que había en ellos. Amén. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, el Señor les explica, Moisés hizo esto por esto, pero en el principio no fue así. Amén. Por la dureza del corazón en el hombre. Amén. Que es el espíritu. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, pero aquí Jesús ya presente, amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, amén, o sea, excepto por esta causa, y se casa con otra, adultera, amén. Y el que se casa con la repudiada, adultera, amén. ¿Cuál es la única causa que el Señor les explica aquí? Por fornicación. Amén. Salvo por esta causa. Amén. Y el que se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Amén. O sea que están en adulterio todos. Amén. El que se casa con una repudiada. O sea, todos. La pareja de esa persona, de esa mujer, de esa chica, ¿no? La pareja del hombre, su nueva pareja, están en adulterio. Todos a la vez. Amén. ¿Por qué? Porque por cualquier causa no, solo por causa de fornicación. La única causa es la fornicación. Continuamos, el 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Amén. Le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Amén. O sea, ellos entendieron, amén, que por cualquier causa no, amén, por cualquier causa no. Si esta era la condición del hombre con su mujer, entonces ellos preferían estar libres, o sea, no conviene casarse, amén. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, no todos son capaces de recibir esto, amén, sino aquellos a quienes es dado. Amén. No todos son capaces de quedarse sin casar. Amén.
No todos tienen el don de incontinencia. Amén. Sino aquellos a quienes le es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Amén. Hay eunucos que nacieron directamente así. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que se hacen eunucos por los hombres. ¿Por qué? Por lo que se vive. Amén. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ellos se quedaron así. Amén. No todos tienen el don de incontinencia. Amén. Es un don que da el Señor. Amén. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. El que sea capaz de recibir estas palabras que el Señor les estaba dando, que el Señor les estaba explicando cómo era la condición del hombre en el matrimonio. Amén. Por cualquier causa no te vas a divorciar, salvo por causa de fornicación. Amén. Pero vamos a continuar con las escrituras. Amén. Vamos a continuar. Ahora vamos a Marcos 10:1. Marcos, Evangelio de Marcos 10:1. El 10:1. Marcos 10:1, Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron. Amén. Para tentarle. Amén. ¿Para qué lo hicieron los fariseos? Para tentarle. Amén. Si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, le estaba permitido al hombre repudiar a su mujer, porque ya ellos conocían la ley, que en la ley decía que Moisés mandó a dar carta de divorcio y a repudiarla, amén, pero por causa de la fornicación, amén. O sea que lo que Moisés enseñó, también el Señor se lo estaba poniendo, amén, al día. Porque lo que Moisés hizo, lo hizo por vía del Señor. O sea, aquí el Señor no se iba a contradecir en su palabra, amén. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, Moisés sí que hizo esto, amén. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, por la dureza que había en su espíritu, amén. Por su dureza, amén. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea que aquí Dios estableció un matrimonio al principio, varón y hembra, amén. Los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Por esta causa. ¿Por causa de qué? Por causa del matrimonio el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Amén. Por causa del matrimonio. Amén. Y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Amén. Una sola carne, un solo cuerpo, una unión. Amén. Así que no son más dos, sino un solo cuerpo entre ellos. Amén. No hay desunión. En un matrimonio no existe la desunión. Amén. Y si existe, o sea, no es porque lo estableció Dios, sino por todas las cosas que ocurren. Amén. Pero por Dios está establecido un cuerpo, que sean uno. El matrimonio es un solo. Amén. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Aquí Jesús les enseña, les dice, les exhorta. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. No lo separe el hombre, lo que Dios juntó. Amén. O sea, por cualquier causa no se van a separar. Amén. Dios no se va a contradecir en su palabra. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Amén. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Amén. Comete adulterio. Cualquiera que se casa con su mujer, amén. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Amén. ¿Contra quién? Contra esa persona, amén, contra su mujer, su carne, su cuerpo, amén. Y si la mujer repudia a su marido
y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Y si la mujer se divorcia, o sea, repudia, se divorcia de su marido, comete adulterio. Al irse con otra persona, está cometiendo adulterio. Amén. Bueno, vamos a continuar con las escrituras. Ahora vámonos a Lucas, Evangelio de Lucas. Vámonos a Lucas, Evangelio de Lucas. Amén. Lucas 16, capítulo 16, versículo 18. Y el versículo es el 18. Amén. La ley y el reino de Dios. Perdón, me he ido al versículo anterior. Amén. Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Lucas, Evangelio de Lucas, San Lucas 16, versículo 18. Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Aquí Jesús le enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Todo, o sea, no hay excepción. Amén. Todo, no hay una excepción. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Amén. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y el que se casa con la repudiada, con esta mujer que el hombre la deja, amén, se divorcia de ella, comete adulterio. Amén. O sea, ambos. O sea, sería 4. Si el hombre se casa con una mujer, adúltero él. Adúltera la mujer con quien se casa con él. Si la mujer se casa con un hombre, adúltera a ella y adúltera el hombre con quien se casa. Amén. Cometen adulterio. Amén. ¿Y quiénes? Todo. Amén. Todo. Todo el que repudia a su mujer. Amén. Todo. O sea, no hay excepción. Amén. Se comete adulterio por esta causa. Y ahora seguimos con los evangelios y ahora vámonos al Evangelio de San Juan 8:1. Capítulo 8, versículo 1, Evangelio de San Juan. La mujer adúltera, amén. Aquí vamos a leer estas escrituras, la mujer adúltera, amén. Porque así nos vamos adiestrando bien de lo que es el adulterio, el divorcio, amén. La fornicación, amén. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa, amén. Perdón, el 8:1, porque el 53, aunque esté junto, pero no pertenece a lo que voy a explicar. Amén. El versículo es capítulo 8, versículo 1. Y Jesús, la mujer adúltera, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, amén, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, amén. ¿En qué fue hallada esta mujer sorprendida en adulterio? Amén. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, en el acto, amén. O sea, la pillaron infragante, amén, en el mismo acto de adulterio, en una relación que no era con su marido, porque a ella se le acusa de adúltera. Entonces era en una relación íntima con otro hombre que no era su marido. Amén. En el acto mismo pillada. Amén. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Amén. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Amén. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Amén. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. O sea, ¿qué le dijo el Señor? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El Señor le dio el permiso de hacerlo. Amén. Pero el que de ellos estuviera sin pecado. Amén. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusado por su conciencia, amén, acusado por su conciencia, amén,
Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién quedó? Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús le dio el permiso de hacerlo, pero el que de ellos estuviera sin pecado. Y comenzaron todos al salir, desde el más viejo hasta el más pequeño. O sea, estaban todos en pecado delante de Dios y acusados por su conciencia, acusados porque sabían que ellos también tenían pecados. Amén. Salieron y no fueron capaces de arrojar la primera piedra contra esta persona que fue, esta mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Amén. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, amén. Nuevamente leo, lo repito, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, amén, y la mujer que estaba en medio. ¿Quién quedó? Solo Jesús, solo Él. Y la mujer en medio. Amén. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Amén. Ninguno te condenó. Amén. O sea, no la mataron. No la mataron porque cuando todos comenzaran a tirar la piedra, la iban a matar. Amén. Ninguno te condenó. Amén. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te voy a quitar la vida. Amén. Vete y no peque más. Pero le dijo una palabra muy importante. Amén. O sea, todo lo que el Señor dice es importante y es importante. Amén. Todo. Pero le dijo algo al final: vete y no peque más, no vuelvas a cometer adulterio. Amén. O sea que el Señor no le dijo: lo que hiciste, pues no pasa nada. No, le dijo: no vuelvas a te perdonado. Ellos también no pudieron condenarte, pero no peques más. Amén. Le dio una oportunidad. Amén. No peques más. Porque Él sí que podía condenarla, porque Jesús limpio de pecado. Amén. Justo. Pero Él no la condenó. No arrojó su piedra. Pero le dio una palabra de exhortación. No peques más. Amén. Continuamos con las escrituras. Ahora seguimos en Juan 4. Ahora no vamos al Evangelio de San Juan, seguimos en el Evangelio de San Juan, pero al 4, al versículo 4. En el versículo 4 y capítulo 4, Evangelio de San Juan, capítulo 4, y los versículos son 16 al 19. Si miro para acá, porque tengo el ordenador ahí, tengo el estudio ahí hecho y voy mirando los versículos. Amén. San Juan, capítulo 4, versículo 16 al 19. Y el título que corresponde a esta escritura es Jesús y la mujer samaritana. Amén. Jesús le dijo, amén, ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Ya sabéis que no voy a leer todos los versículos enteros, amén, sino que me voy a ir a lo que corresponden a este tema, a Jesús y el divorcio. Amén. En el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Amén. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Amén. Bien lo has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. ¿Cuánto marido había tenido esta mujer samaritana? 5. Y el que ahora ella tenía no era su marido. Amén. Porque el Señor reconoció 5 maridos. Reconoció 5 maridos porque tuvieron que haber muerto. Amén. Para ella poder tener el otro. Porque el Señor no se va a contradecir en su palabra. Entonces, si el Señor reconoció que ella había tenido 5 maridos, y un marido en la ley es cuando había una unión, un matrimonio, que
que no se cometía adulterio, amén, y el Señor reconocía que ella había tenido 5 maridos, es porque habían fallecido, amén, no estaban ahí, amén, estos maridos no estaban, pero el que ahora ella estaba teniendo no era su marido. ¿Por qué? Ya sea porque el último, amén, no creo que el último estuviera vivo. ¿Por qué? Por el tema del adulterio, porque es muy delicado, amén. El tema del adulterio es muy delicado, o sea, no podía estar vivo. Entonces, el que no estaba libre era con quien ella estaba entonces. Y el que ahora tiene no es tu marido, o sea, había una infracción aquí, amén. Y el que ahora tienes no es tu marido, amén. Había una infracción, se estaba cometiendo una infracción, amén. En el 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que ella había tenido 5 maridos. El Señor reconoció 5 maridos, pero el que ahora ella estaba teniendo no era su marido, o sea, no era de ella, amén. No era de ella, este hombre no era de ella. Y ella le dijo, me parece que tú eres profeta, amén. ¿Por qué? Porque no podía nadie llegar y descubrir algo que estaba tan secreto, amén. Cuando en la ley lo apedreaban al que era hallado en adulterio, lo apedreaban, amén, lo mataban, lo condenaban. Entonces, es porque alguien tan grande como Jesús lo podía saber, amén. Y continuamos con las escrituras, ahora volvemos a Mateo, al Evangelio de Mateo. Mateo 5. Mateo 5. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateos capítulo 5 y los versículos son el 27 y el 28. Amén. Jesús 5 va, ya le tengo. Amén. Mateo 5, versículo 27 y 28. Amén. Jesús y el adulterio. Amén. Aquí ya no es el divorcio, sino el adulterio. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Oíste, o sea, escuchaste que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde? En su espíritu. Amén. O sea, que un hombre está con su esposa y codicia a una mujer que no es suya, que es de su prójimo, ya adulteró con ella en su espíritu, en el espíritu. Amén. Ya sabéis que la carne para nada aprovecha. Amén. El espíritu es el que le va a dar cuenta a Dios. Ya esa persona está en adulterio. Aún un hombre se mantenga con una mujer y con mi mujer, pero deseándola de su prójimo, deseándola que ve en la calle, deseándola que ve en la iglesia, deseando cualquier otra mujer, ya está en adulterio igualmente. Amén. O sea, esa persona tiene que corregirse, tiene un problema. Amén. Ya está en adulterio, ya cometió adulterio con ella en su espíritu. El espíritu es el que le va a dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos en el cuerpo físicamente. Amén. Bueno, este es un estudio largo. Amén. Y lo voy a ir dividiendo por partes. Amén. Hemos hecho la primera parte. Esta es la primera parte. Jesús y el divorcio. A la luz de la palabra y vamos a seguir a la luz de ella. Amén. Así que ahora nos veremos en la segunda parte, Jesús y el divorcio. Amén.